Y seguimos con más aquí en A Tu Salud de la revista, y como primera invitada de nuestra sección de consulta médica me acompaña Vanessa Badía. Ella es nutricionista y dietista, y vamos a hablar de los riesgos nutricionales de la diabetes, o sea, cuáles son los factores que nos pudieran conducir a desarrollar una diabetes tipo 2, cómo debemos alimentarnos precisamente para evitar esto, pero también vamos a hablar de su libro El éxito de no hacer dieta. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Vanessa. Muy buenos días, María Laura. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantadísima de estar en tu programa. Y bueno, me encantaría hablar un poco sobre la diabetes, porque es una de las, digamos, condiciones clínicas que obviamente nos afecta hoy en día con el tema de la pandemia. Son los pacientes que yo atiendo con diabetes, son pacientes de alto riesgo con coronavirus. Así es. Entonces, me encantaría empezar hablando un poco sobre qué es la diabetes, y es una condición clínica en donde el páncreas no produce suficiente insulina, o la insulina que tenemos no funciona de forma adecuada. Entonces, los factores de riesgo, principalmente quiero aclarar, María Laura, el consumo de azúcar no produce diabetes. Lo que produce diabetes puede ser obesidad, puede ser que el paciente está en una edad avanzada en la que la acción de la insulina disminuye. Puede ser también, depende de la diabetes, porque la clasificación es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 las más frecuentes. Y en la diabetes tipo 1, uno de los factores de riesgo es por antecedentes familiares. Entonces, es un poco más frecuente en los niños. Y además podemos tener también diabetes gestacional, que es cuando estamos embarazadas. Y tener diabetes gestacional es uno de los factores de riesgo para que se dé una diabetes en el futuro. Otro de los factores de riesgo pudiese ser estar expuestos a restricciones calóricas en las dietas, ¿okay? He visto en los pacientes que atiendo, especialmente en el Reino Unido, estos pacientes, cada vez que les pregunto que se han hecho algún tipo de dietas, ellos me refieren que sí, que han estado un periodo prolongado en dietas, y esto ha hecho fluctuaciones en su nivel de glucosa en sangre y por ende en su hormona insulina. Entonces, es algo muy frecuente y creo que es uno de los factores de riesgo. Es por ello que siempre recomiendo tener una alimentación variada y balanceada. Esta alimentación debe incluir frutas y vegetales, por lo menos 5 porciones al día. Siempre recomiendo además pescados 2 veces a la semana y por lo menos 30 gramos de fibra. Recuerda que la fibra podemos encontrarla en lo que son carbohidratos complejos, como la batata, la avena, el arroz integral, y además en vegetales y en las frutas. A ver, precisamente yo cuando comenzamos la conversación, yo planteaba cuáles son esos malos hábitos que nos conducen a un sobrepeso y por tanto a una diabetes. E incluso también tengo entendido, Vanessa, y he sabido de casos de personas que siendo delgados igual desarrollan una diabetes, ya sea por predisposición o por una muy mala alimentación. O sea, estamos hablando de personas que están desnutridas en cierta manera. Sí, bueno, como había comentado anteriormente, uno de los factores de riesgo en la diabetes tipo 1 son antecedentes familiares. Digamos, una de las características de esta diabetes, de este tipo de diabetes, es que los pacientes son delgados, ¿okay? Ellos no necesariamente tienen sobrepeso o obesidad. En cambio, con la diabetes tipo 2, estos pacientes sí, una de sus características es tener sobrepeso u obesidad, pero mayormente obesidad. Entonces, los hábitos, si bien son muy importantes, el consumo de azúcar debe estar regulado a por lo menos una cucharadita al día, si así la persona lo desea. Obviamente yo como nutricionista prefiero eliminar el azúcar blanca de la dieta. Sin embargo, hay pacientes que pues les gusta otro tipo de azúcar simple, como es la miel, y su consumo debe ser adecuado.
¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, una cucharadita al día. Te comento esto del azúcar, María Laura, porque veo a muchas personas en las redes sociales y en artículos de información culpando siempre al azúcar. Entonces, el azúcar no ocasiona la diabetes. Lo que ocasiona la diabetes es la obesidad. El tener hábitos inadecuados, como muy bien lo comentas, el fumar, el consumir alcohol excesivamente, el hacer muchas dietas hipocalóricas, el no hacer nada de ejercicio, estar inactivos físicamente. Entonces es un conjunto de hábitos, ¿no? Claro. Ahora, tú escribiste un libro que se llama El éxito de no hacer dieta. ¿Y qué nos enseñas o qué recoges como información en este texto? Bueno, esto es un libro en donde van a encontrar no solo experiencia personal, sino también profesional. Yo soy nutricionista graduada de la Universidad Central de Venezuela y antes de empezar mi carrera, yo pasé por un proceso personal que cuento en el libro, y es que yo sufrí de obesidad. Yo llegué a un punto en el que pesaba 110 kilos y ese fue en el momento en el que dije, ya voy, yo necesito cambiar mis hábitos de alimentación y tengo que buscar la forma de hacerlo. Ya había pasado por muchas dietas que a largo plazo resultaron sin éxito. Y bueno, la mayoría de las dietas que realizaba eran sin carbohidratos, era lo que me recomendaban, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día cuando vemos y nos dicen, mira, está la dieta, por ejemplo, la dieta cetogénica, le funciona a un grupo de personas, pero no nos funciona a todos. Entonces es una dieta muy, muy baja en carbohidratos. Y la idea con este libro es explicar el por qué los carbohidratos son muy importantes y por qué no deberías de eliminarlo si no tienes alguna condición particular. Entonces es tratar de dar mi punto de vista desde mi experiencia y como profesional, hablando un poco sobre los grupos de alimentos que son carbohidratos, proteínas y grasas. Tratar de también relacionar un poco lo que vivimos el día a día con nuestra comida, con lo que comemos. Entonces, relación con la comida y explicar algunas técnicas de mindfulness para relajarnos al momento de comer sin distractores, para mejorar esos ciertos hábitos que hacemos al día a día y que hacen que nos desconectemos al momento de la comida. Y comamos de más, además. Ahora, exactamente. Ahora, fíjate lo siguiente, normalmente todo lo que consume el cuerpo en exceso finalmente termina o almacenándose en grasa o convirtiéndose en azúcar. Y la gente no entiende que el azúcar no es solamente el azúcar, es todo aquel carbohidrato y sobre todo los procesados. Exacto. ¿Estamos en lo correcto? Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, de hecho en el libro clasifico los tipos de carbohidratos y azúcares y de una forma muy práctica digo cómo saber qué cantidad es la adecuada, ¿no? Para consumir. Claro, es una cantidad en base a un plato. Nosotros aquí lo llamamos el tea plate, el plato té, en forma de té. Entonces, esto lo que quiere dar es una idea de cuántas porciones vamos a consumir al día. Sin embargo, la asesoría personalizada es súper importante cuando tenemos un objetivo de pérdida de peso o ganancia de masa muscular. Ok, bueno, danos tus redes sociales porque lamentablemente el tiempo se agotó y es así de tirano cuando estamos en vivo. Bueno, me pueden conseguir con el nombre de Nutrivadía en Instagram, Twitter y Facebook. Y de nuevo, muchísimas gracias, María Laura, por esta oportunidad. Ha sido un placer, Vanessa. Estuvimos conversando con Vanessa Badía, nutricionista y dietista, sobre la diabetes, sus factores de riesgo nutricional, además del libro que ha escrito para todos nosotros y que se llama El éxito de no hacer dieta. Las redes de mi invitada, @NutriBadía, Badía con H intercalada, @NutriBadía, y también la pueden encontrar en www.nutribadía.com.